Tenemos al candidato a diputado, está Rafael González ya conectado con nosotros. ¿Cómo está, Rafael? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto en el día de hoy, 8 de octubre. Exactamente. Usted estuvo ligado, lógicamente, a Santiago Wander, está ligado al fútbol. ¿Qué le pareció este resultado? Y en general, con su experiencia, Rafael, al trabajo en divisiones inferiores en Chile. Mira, yo fui uno de los que asistió ayer al estadio, salí ¿Ya? bastante amargado porque no esperábamos una derrota de la forma que se planteó, Exactamente. pero mira, es muy difícil poder hacer un análisis solamente del partido porque al final esto es consecuencia de una serie de trabajos o de partidos que se han ido disputando y cuando ya el planteamiento futbolístico es el mismo y no se hacen cambios, difícilmente se pueden obtener resultados distintos. Y yo creo que lo que tú señalas en tu pregunta a propósito del trabajo de divisiones inferiores es, creo que la causa mayor que en este minuto está perjudicando al fútbol chileno porque no se ve ningún tipo de recambio. Si uno analiza no solamente lo que acontece con la sub-20, sino que a lo mejor con categorías de otra naturaleza, más bajas, Mm. difícilmente uno va a poder ver que van a venir jugadores de proyección para reforzar una selección adulta, que es donde también se está haciendo agua. Entonces, si no nos colocamos rojos en un momento y decimos el trabajo se ha hecho mal y tenemos que hacer un cambio de dirección de la forma en que se trabaja en divisiones inferiores, que permita incorporar a los clubes para poder desarrollar ese trabajo a nivel de selección, difícilmente vamos a cambiar esos resultados, porque los trabajos que se están desarrollando hoy día no están dando los resultados que estamos Exacto. esperando, por el contrario, vemos los resultados completamente negativos. Exactamente. Y esto, bueno, terminamos último en la eliminatoria, imagínate, y esto todavía es un golpe muy fuerte, sobre todo pensando que un equipo que trabajó 2 años en torno a este proyecto de un Mundial Sub-20 y quedamos eliminados. O sea, se ganó un partido en el último minuto y el resto se perdió todo, y con selecciones que uno podría pensar incluso que son de nivel inferior. Pero bueno. Bueno, es un tema a Así trabajar también, legislativamente. Yo creo que hay que hacer un trabajo legislativo que tiene que ver también con cómo mejorar las condiciones del fútbol. No sé si a través de proyectos de ley, me imagino que no, pero sí el aporte y cómo se mejora el trabajo en las divisiones inferiores. O sea, cómo vemos los próximos jugadores, los próximos jóvenes. Eh, y eso es Sí, un por tema a supuesto, seguir. mira, o sea, si bien legislativamente es algo difícil de poder Así es. proyectarlo, sí creo que los clubes deportivos tendrían que tener alguna noción o alguna métrica o algún plan de trabajo integral. Yo me recuerdo hace algunos años atrás vino un asesor deportivo de España, no recuerdo exactamente el nombre, que pretendió generar un trabajo hacia abajo. Pero yo en esa oportunidad, que sí estaba metido en el fútbol, yo les decía cómo pueden hacer conciliar un modelo de trabajo, por ejemplo, que hace Santiago Wander con un modelo de trabajo que hace Universidad Católica. Y eso claramente son modelos de trabajo muy distintos. Muy Y distinto. esa reunión de antecedentes tendría que desarrollarse de un modo macro a nivel de selección nacional, pero eso no se está haciendo. No se está haciendo, no, efectivamente. Bueno, le llevo a otro tema. Bueno, usted en su campaña, Rafael, ha señalado que va a ser un diputado que va a legislar por la región. ¿Qué significa legislar por la región? Mira, en primer lugar, yo creo que hay que ejercer una labor de representación de opinología respecto de aquellos parlamentarios que a lo mejor son elegidos cada 4 años, pero que al final desconocen las labores o las principales preocupaciones que tienen los vecinos de nuestras diversas comunas. Por ejemplo, en Valparaíso, y de esto me afecta notablemente porque yo estoy todos los días en la ciudad de Valparaíso, existe una legislación a propósito de la conservación y protección de monumentos nacionales que es de antigua, anticuada y burocrática. Ejemplos de esa naturaleza ocurren, por ejemplo, cuando se trató de restaurar el edificio que está detrás de la parroquia de la Matriz e instalar allí el edificio que iba a reunir al Instituto de Neurociencia de la Universidad del Paraíso, y no se pudo hacer precisamente por la gran cantidad de requisitos que establecía el Consejo de Monumentos Nacionales, que aumentó los costos. Imagínense que si para una institución pública como el Museo del Paraíso resultaba imposible de cubrir, ¿cómo es para un privado poder proteger en los monumentos nacionales? Un ejemplo de esa naturaleza que es muy de día a día de lo que acontece en una comuna como la nuestra. Y lamentablemente no ha sido desarrollado adecuadamente, a pesar de que Valparaíso tiene la categoría de Patrimonio de la Humanidad y Ujú. Capital Cultural de Chile. Ahora, si usted fuera electo diputado, ¿qué énfasis, en qué proyectos, en qué propuestas tendríamos? Nosotros tenemos ahí en el Zócalo
se declara admisible el proyecto de royalty portuario. Tema interesante a tratar o a poder llevar adelante a futuro. Vamos a hablar de eso. Pero, ¿usted qué propuestas tiene con énfasis regional o porteño? Mira, efectivamente, el tema del royalty portuario es un tema que no solamente afecta a la ciudad de Valparaíso, sino que a la región completa. Si uno analiza los ingresos que tuvo el erario nacional en el año 2024, se recaudaron solamente por actividad portuaria prácticamente 10.000 millones de dólares. Y eso es muchísima plata, es prácticamente 27 millones de dólares diarios que se recaudan para el erario nacional, y de esos recursos difícilmente quedan a veces para la región. Simplemente cuando uno quiere dejar recursos para la región, tenemos que ver aquellos recursos que ya se están generando a propósito de esta actividad económica y decir que esa o una parte de esos recursos queden en beneficio de las regiones que dieron al país un marco importante de esos recursos. Pero establecer un criterio de royalty portuario yo creo que va en un sentido completamente inverso, porque al final lo que establecemos ahí es una carga impositiva a la actividad portuaria que termina generando en la ecuación un costo adicional para el consumidor final. Entonces, en vez de generar mayores recursos, termina generando un mayor costo y no cumple el propósito que nosotros tenemos o queremos establecer en que existan recursos en beneficio de nuestra región y de nuestras comunas, como por ejemplo Valparaíso, que es una ciudad-puerto, para el beneficio de su propia ciudad. Si al final el concepto de royalty tiene por objeto compensar, originalmente o teóricamente hablando, compensar aquellas actividades que terminan generando un perjuicio para la comuna por el desarrollo de una actividad fundamentalmente de carácter ambiental. Ese es el origen del concepto del royalty, como ocurre, por ejemplo, en zonas de la minería. Y en este caso, ese concepto no se traduce, muy por el contrario, la actividad portuaria no genera prácticamente un perjuicio, sino que muy por el contrario genera un beneficio porque genera empleos para la comuna y genera actividad económica para el país completo. Exactamente. Entonces, ¿de qué otra manera se podría, de alguna manera, compensar el trabajo portuario o compensar para que recursos de una gestión portuaria o gestión costera quedaran en Valparaíso? Yo creo que en vez de establecer ese canon, ese royalty, podríamos decir o aplicar una norma que diga que de la totalidad de esos recursos que ya en este minuto se están generando para el erario nacional y por tanto se distribuyen a nivel central, una parte importante de esos recursos tienen que ser redistribuidos en la propia región, porque son recursos que ya se están generando y que están a disposición del fisco de Chile o a nivel central, y el centralismo termina cubriendo una multiplicidad de necesidades a nivel central, a nivel nacional, pero no quedan necesariamente en la actividad portuaria que lo generó, que es de la región de Valparaíso. Exactamente. Bueno, Rafael González, candidato a diputado por el distrito número 7, gracias por conversar con nosotros hasta ahora en Pura Noticia APM. Como siempre, un agrado poderle saludar. Gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Chao, chao. Ahí estaba entonces el candidato Rafael González conversando sobre temas que están relacionados con Valparaíso, con la posibilidad de desarrollo también portuario.